Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando, como hoy es jueves, nos acompaña una columna vertebral de este programa cada jueves, y es el analista político Julio M. Schilling, también un máster en ciencias políticas, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantado, Daniel, de estar aquí como todos los jueves. Bueno, mañana se reúne la Comisión norteamericana y cubana, lo van a hacer en La Habana, para discutir una agenda de temas que van a ser ríspidos indiscutiblemente, pero todo parece indicar que es el comienzo de un largo camino, por lo que estaba leyendo, porque lo único que han anunciado es que van a hacer una agenda, o sea, van a poner puntos fundamentales. Entre los puntos que destaqué y que los tengo subrayado aquí, asuntos bilaterales. Ahí cabe cualquier cosa, este es un idioma diplomático por completo. Lo otro serían cuestiones pendientes. Hay cuestiones pendientes, claro. Imagínate 50 años de cuestiones pendientes. Y hay también asuntos en discrepancia, que no utilizan esta palabra, pero que son asuntos que van a ser discutidos, que son discrepantes indiscutiblemente. Con estos 3 puntos solamente se llena el próximo siglo. Claro, claro. Es que la idea detrás de todo esto, Daniela, hay que recordar que lo que mueve a la dictadura cubana a buscar un acercamiento con los Estados Unidos es la economía, es el dinero. Acceso a crédito, facilitación para que los cubanos fuera de su territorio pues puedan mandar mayores recursos, en fin, abrirle la puerta a ese modelo que ellos quieren de una economía mixta con la preservación del Estado dictatorial. Ahora bien, ¿qué sirven estas reuniones? Muy sencilla, para prestar apoyo a que las cosas están normal, entre comillas, en Cuba. Porque pueden decir, no, sí, se está tratando, se está discutiendo, de nuevo, discutiendo entre comillas. El régimen está convencido de las cosas que no van a negociar. Y hasta ahora no hemos visto como logro, si se puede medir cuando es un intercambio diplomático entre dos entidades, no hemos visto absolutamente nada que los Estados Unidos pueda decir, mira, logramos esto, más allá que lo que el régimen está tolerando relacionado todo al sector económico. Entonces, el fin de las sanciones, del llamado embargo, sigue siendo el propósito, y esto sin duda le da una legitimación a esa posición, porque presta el argumento de que el régimen está dispuesto a negociar, están negociando, están hablando, temas bilaterales, temas de discrepancia, todos estos temas de deja la ventana abierta para los que se quieren creer que el régimen cubano pues va a poner sobre el tapete los $7.000 millones que han confiscado los ciudadanos norteamericanos. Eso no va a ocurrir. Bueno, ese tema de las deudas es un tema como un cuento de Álvarez Guedes. En realidad, Cuba dice que el embargo le ha ocasionado ese tipo de daños, pero por otra parte Cuba confiscó todas las propiedades norteamericanas que había en la isla cuando toma el poder el régimen dictatorial. Por lo tanto, están chao, sencillamente. Si van a discutir con seriedad, están justamente chao. Correcto. Y es que esa es la idea. Esa es la idea, y esto obedece a una táctica antigua de Lenin, cuando expropió todas las propiedades, y los poderes europeos pues querían precisamente enfrentar al régimen bolchevique en los tribunales, y Lenin dijo, bueno, está bien, se los vamos a pagar, pero tenemos una cuenta aquí que vamos a sacar, y resulta que ustedes de tantos años de explotar y tantos años nos deben a nosotros tanto, así que estamos echados. Y en efecto, eso es lo que el régimen está haciendo. Ahora, hay una doble moral por parte del régimen castrista, no es nada nuevo, que Estados Unidos se está haciendo el ciego. Porque fíjate que el tema de los derechos humanos está ausente, incluso en esta propia agenda que van a discutir por primera vez en el día de mañana. Hay dos Cuba, la Cuba interna y la Cuba que está exportando información falsa hacia el exterior. La Cuba real es la Cuba que apalea a las damas de blanco todos los domingos, que arresta a los disidentes y opositores todos los días, que no hay ningún tipo de apertura política, que no hay ningún tipo de pluralidad política en la isla, y que todo aquel que sea de un criterio disidente sencillamente va a parar a la cárcel de manera inmediata. Esa es la Cuba real, la Cuba que Estados Unidos es muy grande, que la actual administración no quiere mirar. Y está la otra Cuba,
que dice que invita a los inversionistas a que vayan a la isla, que invita a los extranjeros, sobre todo norteamericanos, para que visiten el paraíso del Caribe, les dan tours, los hospedan en hoteles de lujo, y claro, cuando la gente llega de Estados Unidos, aquellos que no han profundizado realmente en esa realidad cubana, piensan que aquello es un país normal, que es un país incluso paradisíaco para ir a disfrutarlo de vacaciones. Claro, los inversionistas mandan abogados primero, y hay un equipo de abogados que fue justamente a la isla, y la recomendación fue cero inversión. No hay ningún tipo sencillamente de garantías. Si no hay garantías, ¿cómo tú vas a invertir tu dinero allí? Por cierto, que se había rumorado, fue una noticia realmente no exacta que circuló en Miami, que a la familia Fanjul, Cuba le iba a devolver 2 de sus centrales azucareros que le habían nacionalizado, que se los habían robado, cuando la famosa nacionalización en Cuba en la década de los años 60. Esto fue falso por completo. La familia Fanjul después desmintió esta información. Si esto hubiera sido cierto, hubiera sido un primer paso para una verdadera ventana de apertura. Y cuando yo leí esta noticia, fíjate que no se publicó en este programa, porque yo dije, qué raro está esto, que ningún gran medio haya publicado esta información. Era un blog solamente el que había publicado la información. Y el propio blog tuvo que después hacer una nota aclaratoria de que no, que la familia Fanjul había dicho que no había tal. Parece que eso salió de los viajes que estaban dando los Fanjul a Cuba de manera sistemática. Pero si Cuba se decide a devolver lo que se robó, si Cuba le da garantías a los inversionistas, si Cuba logra cambios en su política interna, con esa Cuba se pudiera tener un acercamiento, pero con la Cuba actual, con una doble moral hasta aquí, hasta el cuello. No sé cómo tú lo estás viendo la situación. Como tú dijiste, utilizaste una palabra clave. Estados Unidos está legitimando a la dictadura castrista con este tipo de reunión sin abordar el tema de los derechos humanos. Así es, así es. Y lo que estamos viendo, porque el régimen castrocomunista se mueve de una forma muy calculada, o sea, ellos están midiendo esto y en todo momento, y vemos que hay una consistencia en esta política en todo sentido. En el caso de los Fanjul, igual que en el caso de la familia de los Lobos, por ejemplo, efectivamente no le han retornado de todo, pero sí ha habido conversaciones y es probable que existen de parte del régimen determinadas promesas de correcto, que si todo esto llega a un buen fin, pues sí se puede acomodar, al menos ellos le pueden dar un sector de la economía, o sea, le pueden dar un espacio privilegiado dentro de la economía. ¿Por qué hacen eso? Para entonces convertir a estas familias en voceros, en cabilderos, para que levanten una punta de lanza. Y lo hemos visto en la compra de productos agrícolas por parte de Cuba comunista a los Estados Unidos. Justo hasta que empezaron las conversaciones con la administración de Obama, Cuba le compraba enormes cantidades de alimentos a los Estados Unidos. A partir de que empiezan a conversar, disminuye las compras. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque la acción previa era para motivar a los vendedores de los productos agricultores en los Estados Unidos a que pusieran presión. Entonces, al disminuir y argumentando, bueno, pero es que mira, no nos dan el crédito, es para de nuevo, después que les han mojado el apetito, pues entonces darle... hacer esa presión. Hacer esa presión. Entonces vemos cómo estas movidas calculadas están enfocadas hacia ese fin. Entonces, por eso es que hemos visto, por un lado, conversaciones con estas familias, y después que no hay nada concreto, pero te aseguro que sí hay un entendimiento y promesas de que si logran lo que quieren, y eso es para, de nuevo, ejercer presión sobre el gobierno norteamericano. Y todavía hay ingenuos que creen en las promesas de los Castro a pesar de los 50 años de promesas incumplidas. Otra de las promesas que ha hecho Cuba ahora recientemente es que los médicos que han salido de Cuba y que han desertado de las misiones famosas de Venezuela y de Brasil y de cualquier lugar, porque han dicho que cualquier médico que se ha ido en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia puede regresar a la isla y que los van a reponer en sus puestos nuevamente. Hay que estar loco de remate para aceptar esa invitación, porque los Castro dicen una cosa hoy y mañana dicen otra. Yo estoy seguro que el médico que regrese a Cuba tratando de creer en estas promesas, sencillamente va a ser estigmatizado dentro de Cuba a partir de ese momento. Claro. Y eso obedece a una razón económica. Para la dictadura cubana, el arrendamiento de individuos en el sector médico es una de las fuentes principales de... 10.000 millones de dólares al año
cobra Cuba, cobra el régimen castrista por los médicos que exporta a todos estos países, al África, a Brasil, a Venezuela, al Ecuador, 10.000 millones de dólares anuales. Así es, así es. Entonces, ¿qué hace este tipo de pronunciamiento? En efecto, es el camino que se está preparando para que los Estados Unidos pues deje de privilegiar a los médicos cubanos que buscan la libertad. Eso es lo que está enfocando por un lado, y por otro lado, eventualmente, que algunos de esos médicos que ya están aquí, pues que puedan tal vez regresar y empezar algún tipo de entrada de dinero, poniendo tal vez una leve clínica. El régimen, hay que estar claro, en ese 70% de la economía, que básicamente Gaesa es la empresa principal, el régimen en eso va a querer seguir controlando la situación. Pero bien, todos estos negocios pequeñitos de 2 o 3 personas que entran con dinero de afuera, en efecto es un alivio, porque primero es un dinero que está entrando sin producir absolutamente nada. No solo las remesas en efectivo, sino las remesas en especie, ¿no es verdad? Productos que van entrando en Cuba con el fin de promover algún pequeño negocio allá que en sí no está compitiendo. De hecho, el régimen no le llama privado, le llaman no estatal. No está compitiendo, al contrario, le está aliviando la situación, pero todas las empresas grandes y cualquier empresa extranjera que quiera entrar en Cuba tiene que tener la asociación con la dictadura. No, la actual economía cubana está militarizada. Correcto. O sea, son los militares los que están en las grandes empresas. Correcto. Y cuando a Cuba no le convenga, cuando al régimen cubano no le convenga, los pequeños negocios sencillamente los cierran y se acabó, porque no hay ningún tipo de garantía para ninguna inversión. Así es. A propósito de Cuba, antes de ir a la pausa, porque ya me están reclamando que tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial. Ya escuchaste a nuestra directora técnica. Bueno, tú no la escuchas, yo sí la escucho. Pero bueno, le robo un minutico porque es un tema asociado con Cuba. Hace algún tiempo el señor Donald Trump, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, llegó aquí a Miami y dijo que Castro era un asesino, cosa que es real, dijo que era un miserable, cosa que es real, y dijo que con esas personas no se podía hacer ningún tipo de negocio, cosa que también es real. Pero cambió de opinión ahora que es precandidato y que está encabezando las encuestas, y acaba de darle una entrevista a un periódico de la capital de los Estados Unidos, de Washington, donde dice que, y literalmente voy a repetirlo, creo que está bien el acercamiento con Cuba, pero deberíamos haber hecho un acuerdo tal vez un poco mejor. El concepto de tener una apertura con respecto a Cuba es un éxito de la administración actual de los Estados Unidos. Palabras literales del precandidato republicano Donald Trump, que cambia de opinión como creo que son las lagartijas las que cambian de color constantemente, ¿no? Los camaleones. Con eso Donald Trump perdió el voto cubano-americano, con esas declaraciones. Bueno, con eso y todo lo anterior que ha dicho. Y se une a Rand Paul en ser los únicos dos que están aplaudiendo estas medidas del presidente Obama con respecto a Cuba comunista. Vamos a la pausa, Chile, vamos a la pausa, amigos, y regresamos en 2 minutos. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir al gran problema de Hillary Clinton, también precandidata por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, con el tema de los emails. Por fin pidió perdón la señora Hillary Clinton, que continúa descendiendo en las encuestas. Esto y más al regresar En Contacto. Excelente, amigos, que continúen con nosotros a través de En Contacto y su Canal 8. Cuando me quedó pendiente del tema cubano, antes de pasar a la situación con Hillary Clinton, que ahora el inglés es obligatorio en Cuba para los universitarios. Si no dominas el inglés, no te dan el título universitario. En mi época, si no estudiabas ruso, no te daban tampoco la nota final. No era obligatorio, pero había que estudiar ruso. El inglés estaba descartado. Incluso en las escuelas de idioma, cuando tú ibas a matricular en la escuela de idioma, por ejemplo en la Abraham Lincoln, una escuela de idioma muy conocida para aquellos que vivieron o viven en Ciudad de La Habana, era una escuela que se enseñaban varios idiomas, el inglés era selectivo. Tú no podías matricular inglés, ellos te seleccionaban. Era como un privilegio que le daba el régimen a gente que ellos querían que aprendieran inglés. De lo contrario, tenías que matricular otro idioma. En el caso mío, matriculé francés, que ya de eso no me acuerdo absolutamente nada. Oui, es lo único que sé decir en francés. Pero ahora es obligatorio estudiar el idioma inglés. En mi época, como te decía, se daban clases de ruso obligatorias. Incluso yo estoy recordando una profesora de ruso que yo tuve, que ella nos enseñó una canción en ruso. El que cantara en ruso en la clase estaba aprobado.
Esa era la demagogia de aquella época justamente, porque además mandaban a la gente a estudiar a la Unión Soviética, a la extinta Unión Soviética, mandaban a los grandes efectivos de la inteligencia cubana a aprender con la KGB. Había un intercambio tremendo entre universidades y escuelas entre Rusia, entre Moscú y La Habana. Y esto pasó, parece que a mejor vida. Sencillamente, como parte del acercamiento con Estados Unidos, se han dado cuenta que si no se habla inglés, no están hablando el idioma que se habla en el mundo, sencillamente. Y están preparando a la gente para eso. No, y como buen modelo dictatorial, pues lo imponen como así de un plumazo, que ahora pues todo el mundo va a hablar inglés y es como una clase, como un proyecto de alfabetización, pues todo el mundo ahora va a hablar inglés. Porque de nuevo ellos están apostando en la supervivencia con las relaciones con los Estados Unidos, sin darse cuenta que gran parte de sus ciudadanos, y te diría sus ciudadanos mucho más productivos, viven fuera de su territorio y hablan el inglés porque han ido hacia el exilio. Pero esto nos deja ver cómo el régimen lo que busca es la supervivencia en todo momento. Si tienen que aprender a hablar marciano, les enseñaría a hablar marciano, mandarín, sí, lo que sea, contar de estar en el poder. Entonces, pues ahora la lengua franca, sobre todo por la tecnología y los avances, pues que ha sido desde que ellos tomaron el poder el inglés, pues ahora lo traen a la boga de nuevo, que es lo que se debe. Increíble, estudiar. Increíble. Bueno, vamos a pasar al tema, vamos a echar un vistazo a lo que ha dicho Hillary Clinton en las últimas horas, porque por fin pidió perdón al hombre de a pie en los Estados Unidos, al elector norteamericano. Debía haberlo hecho hace mucho tiempo, cuando salió a la luz esta problemática de los emails, que tenía 2 servidores, y que tenía un servidor. Ella dice ahora que debía haber tenido 2, que lo comprende ahora en la distancia del conflicto. Pero continúa insistiendo, mi querido amigo Julio M. Schilling, continúa insistiendo en que no hay ningún tipo de problemática, que ella no cometió ningún tipo de delito, que sencillamente allí no había nada que fuera clasificado. Y estaba leyendo paralelamente a esta entrevista que ella le concedió al noticiero de ABC, que fue cuando pidió, bueno, le voy a repetir a ese televidente que tal vez no esté informado lo que dijo Hillary Clinton en 2 palabras. Le cito: creo que pude y debía haber hecho un mejor esfuerzo por contestar estas interrogantes, o sea, las relativas a los emails. Probablemente, dijo Hillary Clinton, no vi mérito a la necesidad de hacerlo. Lo que hice estaba permitido, estaba contemplado, pero en retrospectiva, cuando lo veo desde la distancia, aunque podía hacerlo, debía haber usado 2 cuentas. Aunque podía hacerlo. O sea, ella no reconoce que había información tremendamente comprometida, hasta el punto que hay 105 emails que han sido clasificados por el Departamento de Estado. Pero bueno, por lo menos pidió perdón. Sabe que este asunto le puede hacer colapsar sus aspiraciones. No, de hecho, yo te diría que esta solicitud de que la perdonen obedece mucho más a su descenso en las encuestas, claro, que cualquier otra cosa. Yo lo que me estoy sorprendido, te lo digo con toda honestidad, es de cómo no estamos viendo de parte del Departamento de Justicia una investigación mucho más profunda, porque queda claro que alguien en la posición que ella tenía como secretaria de Estado no tiene la obligación de utilizar un correo oficial para asuntos de Estado, asuntos de política. Y sin embargo, el estar utilizando un correo privado no solo es que rompe una norma de protocolo, sino pone la seguridad nacional de los Estados Unidos en riesgo. Eso es criminal. Bueno, tú dices, yo no me explico cómo no ha sido profundizada una investigación por parte de la Secretaría de Justicia. Bueno, el problema es que la Secretaría de Justicia pertenece también al Partido Demócrata, claro, y lo que menos le interesa en este momento al Partido Demócrata es que se profundice en esta problemática, porque no hay otro candidato. O sea, el señor Joe Biden que no ha decidido todavía si va a correr o no, aunque estuvo aquí en Miami y todo parecía que era una presentación justamente para su aspiración por la candidatura, pero no lo ha dicho de manera formal. Y el otro líder demócrata que pudiera justamente sustituir a Hillary Clinton es un hombre socialista, es un hombre, claro, comunista, que no va a recibir los votos de la persona de centro, claro, y mucho menos de la persona del elector de derecha.
Entonces, están acéfalos de liderazgo y por lo tanto quieren preservar a Hillary Clinton hasta el final, hasta lo más posible, a ver hasta dónde el daño puede ser sencillamente pues paliado. Y por ese motivo no hay una profundización en la investigación, ni la va a haber, por supuesto que no. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, otra cosa que es incomprensible, porque es incomprensible que no haya profundización en la investigación, incomprensible es que el secretario de Estado, John Kerry, haya llamado a la canciller de Venezuela, la señora se llama, nunca me acuerdo del nombre, Dilcy Rodríguez, porque además Dilcy Rodríguez es una improvisada ahora en política, en diplomacia, era una comunicadora y fue asumida a la Cancillería de Venezuela, fue ascendida a la Cancillería de Venezuela por obra y gracia del dedo de Nicolás Maduro, que la puso allí, ¡prum! Ya está, se acabó, tú vas a ser canciller a partir de mañana. Y por supuesto, no está práctica en estas lides, ni tenía antecedentes de que había sido diplomática en ningún otro momento. Pero bueno, lo que iba. John Kerry llama a la señora canciller de Venezuela y le dice que Estados Unidos, quiero puntualizar, quiere regularizar las relaciones con ese país. En medio de una crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, en medio de una situación tremendamente convulsa desde el punto de vista político en Venezuela y desde el punto de vista económico en Venezuela, cuando el país venezolano se está cayendo a pedazos, cuando la popularidad de Nicolás Maduro desciende cada día, cuando están al borde de una confrontación ya bélica con Colombia, si sigue en esta obstinación el señor Nicolás Maduro para tratar de ganar unas elecciones que parece que no puede ganar el próximo mes de diciembre, elecciones legislativas. ¿Cómo es posible que en este tiempo, que en estas circunstancias, Estados Unidos intervenga para, y repito, regularizar las relaciones que no tiene embajador en Caracas desde el año 2010? A mí me parece que no están mirando cuál es la situación actual o que son parte justamente de un momento de espaldarazo. Así es. La administración del presidente Obama está siendo perfectamente consistente, Daniel. Esto es, aquí lo hemos hablado, de que Venezuela es una colonia de Cuba comunista, y esto es parte de las exigencias que la dictadura cubana le ha puesto a los Estados Unidos para esta simbología de negociaciones que están teniendo. Porque, en efecto, y yo eso lo tuve bien claro desde el principio, que la administración Obama iba a buscar la aproximación con el régimen de Maduro en Venezuela, y lo estamos viendo. Yo creo que tú señalas bien, sabiamente, en momentos precisamente donde su régimen está en gran peligro, ahí va la administración del presidente Obama a extenderle la careta de oxígeno, igual que hizo con Cuba. Evidentemente es una careta de oxígeno, porque si Estados Unidos, incluso si fuera inteligente el régimen de Nicolás Maduro, le toma la palabra en este momento a la administración de Estados Unidos, inmediatamente acepta la presencia de un embajador y estrecha relaciones con Estados Unidos, y entonces se convierte Estados Unidos en la entidad que legitima a Nicolás Maduro al frente de ese país. Exacto. y se quita la palabra dictador. Correcto. Del camino. Es impresionante los errores en política exterior que tiene Estados Unidos, a mi humilde juicio. No sé si habrá algo posterior, un superobjetivo detrás de esto. Pero es que Daniel, no hemos visto de esta administración, o sea, lo que es la doctrina Obama no tiene absolutamente nada a favor de la defensa de la libertad y la promoción de la democracia en el mundo. Lo que estamos viendo en este continente es tal vez su ejemplo más burdo, pero básicamente no contiene ni un ápice de importancia en su agenda. Bueno, no quería terminar la conversación contigo, que siempre es enriquecedora, Chili, sin antes hacer un pasaje solamente por una invitación que le ha hecho Nueva York, la ciudad de Nueva York, en la persona del señor Cuomo, o sea, me estoy refiriendo al gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que se fue a Puerto Rico para enseñarle a los puertorriqueños cómo podían desarrollarse económicamente y cómo podían desarrollar los cuidados de salud. Claro está, Puerto Rico con una crisis económica terrible, está prácticamente en el default, el país tiene una deuda de 72.000 millones de dólares y no saben de dónde van a sacar dinero para resolver una situación económica que los tiene asfixiados. Cada día el éxodo de puertorriqueños hacia el continente, hacia Estados Unidos es mayor y Estados Unidos está en una Puerto Rico está en una verdadera crisis económica, pero sumamente profunda. Y Nueva York dice que le iba a tender la mano a Puerto Rico, y allá se fue Cuomo para tenderle la mano en materia de desarrollo económico y en materia de cuidados de salud. Pero tú me dijiste una cosa antes de comenzar el programa que me gustaría que la repitiera. Le tendí una mano, pero... Sí, le entiendo una mano
para saludarlo y la otra se aguanta el bolsillo. Claro que sí, porque lo que necesita Puerto Rico ahora es dinero. Claro, no necesita que le digan una receta de cómo desarrollarse económicamente, porque esto sería la segunda parte. Habría que resolver la deuda de 72.000 millones para después que enseñaran a los puertorriqueños a cómo desarrollarse económicamente. Correcto. Puerto Rico es un caso, es la Grecia de los Estados Unidos. Sí. Y pues claro, el gobernador Cuomo lo que está obedeciendo es el gran número de residentes, o sea, nativos de Puerto Rico y familiares de puertorriqueños que viven en el estado de Nueva York, cosa que es una movida política todo esto, y en lo concreto, como tú bien señalas, que lo que le hace falta es dinero, pues por supuesto que el estado de Nueva York no va a dar absolutamente nada. Por cierto, que el senador cubano-americano Marco Rubio, en una visita que hizo a Puerto Rico, estuvo a favor de la estadidad, o sea, que se convirtiera Puerto Rico en otra estrella en la bandera de los Estados Unidos, cosa que sería una solución indiscutible para los puertorriqueños desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, indiscutiblemente. Pero ¿qué resulta también? Marco Rubio, bueno, fue allí a buscar un poco de simpatía, porque el puertorriqueño puede hacer votos en elecciones que no sean generales, pero en las presidenciales no vota. O sea, no tiene derecho al voto presidencial. O sea que en realidad lo que buscó fue recaudar fondos, Marco Rubio. Claro. Y ahí sí sacaron las manos del bolsillo para que le echaran el dinero. Sí. Muchísimas gracias, Chilin, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias. ¿Cómo no? Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. Usted lo conoce, se llama En Contacto.